Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermano, le estamos agradecidos al Señor que nos da de estar juntos en este día, y como ayer lo anunciáramos, hoy vamos a estar compartiendo un texto que justamente está en Levítico, donde nuestro hermano decía que habíamos anunciado. Así que si tiene su Biblia, le invito para que me acompañe, para que pueda seguirme junto en la lectura de la palabra de Dios en Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4, y vamos a estar leyendo juntos el verso 27 y el verso 28, y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se ha de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Vamos a estar orando al Señor, hermanos queridos. Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo queremos agradecerte el que nos da, Señor, el poder tener esta comunicación, y por medio de esta comunicación poder tener un tiempo para meditar en tu palabra, Señor, especialmente de poder verle a los hermanos, poder compartir la común fe, Señor, y poder, Señor, en este primer día, domingo del año, Señor, estar siendo nutridos en el hombre interior por medio de la exposición de tu palabra, la cual, Señor, es el alimento, Señor, para el hombre espiritual. Por ello te agradecemos en el nombre de Jesucristo, y nuestro ruego en oración es que el mensaje sea claro, comprensible, sencillo, para que en ello todos seamos edificados conforme al propósito de tu voluntad, por medio de Jesucristo, por quien todas estas cosas fueron hechas posibles, y sin Él nada de todo esto hubiera sido posible. Amén. Hermanos amados, ayer estábamos compartiendo algo de lo cual para algunos les puede resultar una controversia, ¿no? Un motivo para no estar totalmente de acuerdo, y es el lugar en el cual hay mayor número de gente arrepentida es en las iglesias. ¿Por qué decimos que hay un mayor número de gente arrepentida en las iglesias? Porque en el mundo vemos que se encuentran pecadores, pero muchos de ellos, en contraste con otros que hacen cosas peores, no se consideran a sí mismos que son pecadores, no se consideran a sí mismos que sean tan malos como para que Dios los tenga que condenar
a destituirlos eternamente de su presencia, a echarlos eternamente de su presencia. ¿Por qué? Porque no se conocen a sí mismos, porque no piensan en cuanto a sí mismos verdaderamente como son, salvo aquellas personas que, cansadas de pecar, cansadas de hacer lo malo, llegan al punto de desencantarse a uno mismo hasta de la misma vida. Tiene que ser. Pero mayormente las personas, aunque continuamente pecan contra Dios, aunque han nacido en una naturaleza contaminada por el pecado, no conociéndose a sí mismo, no toman conocimiento de su pecado y por eso es que no ven la necesidad de traer una cabra. Amén, vamos a hablarlo así como lo habla la Escritura. No ven la necesidad de hacer algo por su pecado, de tener una solución para sus pecados. Amén, ¿por qué? Porque no se consideran a sí mismos que son tan malos. Y eso es porque no piensan en cuanto a sí mismos, sino solamente cuando experimentando un profundo vacío o una gran sensación de angustia, ahí es cuando comienzan a reflexionar en sí mismos, después de haber cometido varios fracasos. Y esto nos trae a colación la razón, el motivo por el cual Dios nos ha dado la ley, por lo cual Dios le ha dado la ley a los hombres. Dios le ha dado la ley a los hombres no para que bajo la ley o por la ley sean justificados, sino justamente que Dios dio la ley para que el hombre pudiera conocerse a sí mismo. En Romanos capítulo 3, verso 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Dios dio la ley no para que el hombre se esfuerce en querer cumplirla, no para que el hombre se esfuerce en querer vivir conforme a la ley o en querer hacer las obras de la ley. Aunque la ley es justa, es santa y perfecta y por eso es que despierta en todo hombre el anhelo y el deseo por vivir de acuerdo a esas normas, de acuerdo a esas reglas. Pero Dios no dio la ley para que el hombre busque ser justificado por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ningún hombre va a poder ser justificado, sino que Dios dio la ley para que el hombre llegue a conocerse a sí mismo, llegue a conocerse que es pecador, porque solamente aquel que peca por yerro, una vez que conoce su pecado es que va a traer la cabra, es que va a buscar tener una salida, es que va a buscar dar una solución a su situación. Entonces Dios dio la ley para que el hombre llegara al conocimiento de que es pecador. Por eso dice la palabra de Dios que es como un ayo, como un tutor que nos lleva a Cristo. Amén, ¿por qué? Porque la salida para el hombre no está en querer cumplir las obras de la ley, sino está en creer en el Evangelio, en creer en el Señor Jesucristo. Por eso es que ayer decíamos esto que tal vez suene tan controversial, que en el lugar donde mayormente hay gente llena de arrepentimiento es en la iglesia. Pero no es por el arrepentimiento en que el hombre es salvo, porque la palabra de Dios, como leíamos ayer en Marcos 1:15, dice que es necesario que todos se arrepientan y crean al Evangelio. O sea que el creer al Evangelio es lo que le da la salida al hombre que ha pecado. El creer al Evangelio es lo que le da la salida al hombre que ha errado o al hombre que reconoce que es un pecador. Eso es lo que verdaderamente le ha de dar la salida al hombre. Entonces, siendo la ley la imagen, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, dice la palabra de Dios, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Entonces, cuando hablamos de la ley, hablamos de dos tipos. Está la ley expresada en ordenanzas y mandamientos, que era para vivir la vida, y la ley de los sacrificios, lo cual también era dada por Dios porque era la única manera en que Dios podía vivir en comunión y en relación con la nación de Israel, que fue a la nación a la cual Dios se manifestó.
porque si solamente le daba las ordenanzas expresadas en mandamiento, que es lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos o las 613 leyes que hacen el Talmud o la Torá de los israelitas, ellos nunca iban a poder vivir de acuerdo a la ley, y mucho menos cuando vino Jesucristo y agravó mucho más la ley. ¿Por qué? Porque habló de lo que hay en el corazón del hombre, y que desde ahí es donde emana todas las perversidades y las maldades del hombre. Entonces, hay dos leyes, y una es la ley sacrificial o la ley de los ritos, y luego estaba la ley expresada en ordenanzas que era para la vida. Entonces, cuando habla aquí en la Sagrada Escritura, en Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no habla de la ley expresada en ordenanzas, sino de la ley de los sacrificios. Por eso es que esta carta fue dada a los hebreos, que entendían de lo que el autor de la misma hablaba. Dice, no son la imagen misma de las cosas, sino tienen la sombra de los bienes venideros. ¿Qué quiere decir? Es un reflejo de lo que iba a venir, que era el sacrificio perfecto, el cual presentó Juan el Bautista en el Jordán, allí en el Jordán, cuando le vio venir al Señor Jesucristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ve? Lo presentó como un cordero, como un sacrificio. Entonces, en Hebreos capítulo 10, en el verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué razones que Dios no se acuerda más de los pecados y de las transgresiones? Porque el Cordero Pascual ya fue sacrificado, porque el sacrificio perfecto ya fue presentado, que es Jesucristo, no con sangre de animales, de machos cabríos, de toros, que no hacen puro, que no hacen limpio, sino que son la sombra de los bienes venideros, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como nos lo dice un poco más adelante la palabra de Dios. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos queridos y hermanas queridas, que la razón por la cual muchas personas hoy no logran ser libertadas del pecado es porque no tienen un conocimiento exacto, primeramente, de su condición de pecadores. Primeramente, no tienen un conocimiento exacto. Como decía en un principio, muchos se comparan con otros y comparándose con otros dicen, la verdad yo no soy tan malo como aquel perverso, no soy tan malo como aquel violador, no soy tan malo como aquel estafador, como aquel adúltero, como aquel narcotraficante. Entonces, Dios tendrá que tener misericordia de mí, Dios no podrá enjuiciarme o inculparme como un pecador, siendo que hay personas que son mucho más malas que yo. ¿Ve? No se comparan conforme a las normas y a las reglas que Dios dio, sino que se comparan con su prójimo, se miden con el que está a su lado, no se miden con la regla por medida que ha dado Dios. Entonces no se ven tan malos. ¿Y eso qué muestra? Que no tienen un pensamiento claro en cuanto a quiénes son, en cuanto a cómo son, en cuanto a su naturaleza, no tienen un pensamiento claro. Entonces han pecado por yerro, han pecado siendo engañados por el pecado, siendo tentados por el diablo, siendo impulsados por el sistema del mundo, pero cuando se miran, al no tener un pensamiento claro en cuanto a su persona, no se ven tan malos. Entonces no ven la necesidad de presentar la cabra, como decía. Amén, no ven la necesidad de presentar la ofrenda.
Pero una vez que la persona se reconoce, entonces tiene que conocer que no es perdonado de sus pecados por el solo hecho de cambiar de actitud o de verse arrepentido por sus pecados que cometió. ¿Por qué? Porque, como decíamos ayer, muchas personas están arrepentidas. El que ha robado y que está purgando en una cárcel, seguramente que se encuentra arrepentido, o el que ha violado, o el que ha matado, se encuentra arrepentido. Y en esa misma cárcel está diciendo, cuando salga acá nunca más vuelvo. Pero lo paradójico es que muchos cuando salen no solamente cometen los mismos errores, sino que aún cometen mayores. El que se gasta el dinero en el boliche, en el bar, del sueldo, cuando ve a su mujer renegando porque no sabe cómo sacar adelante a sus hijos, porque no le alcanza el sueldo, porque su marido lo malgastó en el bar, ese hombre seguramente se encuentra arrepentido de esas noches de farra que se pasó en el bar. Pero al mes próximo, cuando vuelve a agarrar dinero, vuelve a caer en lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que el arrepentimiento no trae liberación. El arrepentimiento no trae libertad. Solamente lo que puede libertar al hombre es Jesucristo. Cuando se tiene un conocimiento claro de la obra que Jesucristo hizo y se cree al Evangelio, ahí es cuando el hombre obtiene el poder. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ve liberto del pecado y haya el poder en la palabra de Dios, haya el poder en la voluntad de Dios para poder salir adelante. Es ahí cuando conviene y dice, cuando meditando en la palabra de Dios dice, porque si Dios es por mí, no hay quien sea en contra mía. Si Dios, que no me negó ni siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo no me dará todas las demás cosas para que yo viva en este mundo de una forma feliz, de una forma exitosa? Es ahí cuando el hombre empieza a unir su corazón con el corazón de Dios, con la voluntad de Dios, cuando comienza a creer a la palabra de Dios, es cuando comienza a obtener el poder para poder saltar todos los obstáculos de dificultad, cuando comienza a tener el poder para vencer todo lo que en este mundo le es contrario, su propia naturaleza, la misma tentación del diablo, el sistema del mundo. ¿Por qué? Porque se empieza a unir al corazón de Dios conociendo su voluntad y creyendo a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que se tenga un conocimiento. Amén. ¿Por qué? Porque no basta solamente con que yo me arrepiente y diga nunca más lo voy a volver a cometer. Porque yo diga que nunca más lo voy a volver a cometer, no significa que no vaya a cometer el mismo error o aún errores peores. Lo que sí yo puedo encontrar liberación, en donde yo sí puedo encontrar verdadera libertad, es cuando comienzo a tener un conocimiento exacto de la obra de Jesucristo. Cuando comienzo a creer en esa obra, entonces ahí es que por medio de la fe comienzo a vivir una vida victoriosa. Es cuando ahí por medio de la fe comienzo a vivir una vida victoriosa. Por eso el apóstol Juan dice, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Amén. No dice nuestro arrepentimiento. El arrepentimiento viene cuando viene el conocimiento del pecado. Ahí viene arrepentimiento. Y ahí es cuando justamente el que conoció que ha pecado tiene que ir y llevar la cabra. Por lo menos así era en los ritos que Dios había dado a la nación de Israel, que era la nación a la que se manifestó y con la que deseó convivir y tener comunión con ellos, porque a la nación de Israel la escogió para poder tener comunión con ellos. Ahora nos escogió a nosotros porque somos escogidos en Cristo para vivir y tener comunión con nosotros. Pero no es por medio de obras que nosotros hagamos, sino es por medio del conocimiento del Evangelio y por medio de la fe en el Evangelio es que vamos a poder obtener verdadera limpieza de los pecados, es que vamos a poder lavar la conciencia de obras muertas y que vamos a poder servir a la justicia. Es ahí, por medio de la fe, en donde nosotros nos levantamos siendo más que vencedores. ¿Pero por qué? Porque creemos y confiamos que Cristo venció a todos nuestros enemigos en la cruz del Calvario, y cuando resucitó de entre los muertos, resucitó victorioso. Y con Él nosotros somos más que vencedores. Entonces, hermanos queridos,
y hermanas queridas, para el que no conoce que es pecador, ven, por eso cuando vino el escriba y le dijo, ¿qué he de hacer para hacer las obras de Dios? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees en las Escrituras? Y dice, está escrito, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Bueno, bien has dicho, le dijo. Entonces, para tentarlo, ¿qué le dijo? ¿Y quién es mi prójimo? Y ahí el Señor le refirió la parábola del buen samaritano. Amén. En donde el hombre que iba de camino a Jerusalén a adorar, siendo asaltado por los ladrones, le robaron todos los bienes y lo dejaron medio muerto. ¿Quién era ese hombre que fue asaltado por los ladrones? Nosotros, la humanidad toda. Nosotros fuimos asaltados por el ladrón. ¿No vino el ladrón a matar, hurtar y destruir? ¿Y quién era el buen samaritano? Jesucristo. ¿Qué hizo el que fue asaltado por los ladrones para ser sano, para poder encontrar la liberación? No hizo nada. Todo lo hizo el buen samaritano. El buen samaritano lo vendó, el buen samaritano lo ungió, el buen samaritano lo puso sobre la cabalgadura, el buen samaritano lo llevó al mesón. ¿Hizo algo el que fue asaltado por los ladrones? No hizo nada, todo lo hizo el buen samaritano. Así también nosotros tampoco hemos hecho nada, ni nada podemos hacer para ser libertados de nuestros pecados. Todo lo hizo Jesucristo. Por eso no consiste en querer hacer las obras de la ley, en querer cumplir con las obras de la ley. Consiste en creer al Evangelio. Consiste en creer en esta buena noticia en donde nosotros tenemos el poder. Cuando conocemos que habíamos sido asaltados por el ladrón, que es el diablo, el cual vino a matar, hurtar y destruir, consiste en creer en el Señor Jesucristo, y ahí es cuando tenemos la verdadera liberación, el verdadero perdón de los pecados, y ahí es cuando verdaderamente podemos vivir vidas felices en este mundo y podemos hacer las obras de Dios. Que el Señor, hermano, traiga entendimiento a cada corazón para que pueda entender el Evangelio, para que pueda creer al Evangelio, y así pueda vivir una vida victoriosa. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual llegar a nosotros mediante el poder, bajo la unción del Espíritu Santo, para iluminarnos los ojos del entendimiento, Señor. Que una vez, Señor, comprendido nuestra naturaleza, que somos pecadores, Señor, y que nada podemos hacer por nosotros mismos, como el hombre que fue asaltado, Señor, por los ladrones, Señor, cuando descendía a adorar. Así, Señor, como todo lo hizo el buen samaritano, así también lo hiciste todo tú por nosotros, Señor, para que fuéramos limpios, para que fuéramos sanos, para que fuéramos salvos, para que pudiéramos recibir vida nueva, vida de gracia, vida de felicidad, Señor. Por eso, Señor, es que te agradecemos en este día, Señor, que te hayas revelado y te hayas manifestado en nuestras vidas como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,